Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola Martín. Hola Walter. ¿Pensaste hace 10 o 20 años que verías suceder las cosas tal como se desarrollan hoy? No, siempre lo hemos especulado y pensando en estas cosas y probablemente leí casi todo lo que puedas conseguir sobre Daniel y Apocalipsis. Sabes que tienes que todos estos pesados compendios de simposios teológicos, donde todos los principales teólogos del mundo te dicen lo que creen que dice, y luego lo que ciertos individuos pastorales piensan, lo que dice, y luego lo que los laicos piensan, lo que dice, y tú intentas extraer algo de todo eso, ¿sí? Pero nunca es realmente entendido hasta que comienza a desarrollarse. E incluso cuando se desarrolla es posible que no tengan todos los hechos correctos. Pero si tienes una imagen general, que puedas decir, bien, esto encaja con el perfil bíblico, tiene sentido, aunque no siempre es fácil categorizar o comprender. Entonces llega el momento en que pones todas estas cosas que dijiste en el pasado y donde trataste de encajarlas, las pones en nuevas configuraciones. No descartas nada, pero lo miras a través de diferentes gafas. Sí, sí. Porque la profecía se ha estado desarrollando continuamente. Sí. Por eso es una discusión muy importante que obviamente no hemos hecho ni planeado hacer. No. Pero Dios siempre trae estas cosas a colación. Y después de ese último en el que hablamos sobre la imagen de la bestia, a medida que se desarrolla, y es tan claro como el cristal que se está desarrollando. Entonces, mencionamos tal vez sea hora de revisar algunas de las profecías en la Biblia, solo para ver hacia dónde nos dirigimos, cómo se desarrollará, qué sucederá, y eso es lo que intentamos hacer ahora en este. Así que en los próximos 2 episodios veremos el perfil profético y ya sabes lo que dicen en las bodegas, algo rosa, algo azul, algo prestado, algo nuevo, o algo así, algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul, lo que sea. Así que juntas todas estas cosas e intentas restablecer el rompecabezas. Las piezas siguen siendo exactamente las mismas, solo la imagen podría volverse más clara. Así que oremos y abramos. No podemos hacer eso sin oración. Amén. Nuestro Padre Celestial, estamos asombrados ante las maravillas que tú retratas para nosotros y las cosas que vemos suceder en el mundo, como las leemos en la Biblia. Por eso te pedimos, por favor, ilumina nuestras mentes, protégenos con tus ángeles y deja que el Espíritu Santo guíe nuestra discusión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos hablar de una mujer que monta la bestia. Ahora tenemos una imagen de fondo aquí y dice, una mujer monta a la bestia. Y hay un subtítulo, El secreto revelado. Es un poco presuntuoso de nuestra parte, pero seamos un poco presuntuosos. Ahora, está bastante claro que esta mujer retrata algo. Obviamente es una mujer bastante rica, considerando las piedras en sus manos. Es un poco una mujer laxiva, una mujer relajada. Y a través de su cara, en el fondo, puedes ver el Vaticano. Obviamente ella se asoció con el Vaticano y hay una cruz en la parte superior allí, por lo que es sistema político religioso. Secreto y un misterios. Y ella tiene los ojos cerrados porque hay un secreto allí, hay un misterio. Y tal vez ella no quiere que mires por la ventana de su alma, porque es posible que allí encuentres cosas desagradables. Así que echemos un vistazo a esta mujer y echemos un vistazo a todo el asunto del desarrollo del misterio
de la iniquidad en la Biblia. Sí, porque además el diablo está trabajando muy duro para quitarle el foco de quién es la verdadera identidad. Sí, y tiene tantas cosas por ahí. Es esta, es aquella. Y, ¿sabes? Todo tipo de ideas extrañas. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado de no construir una teología sobre una falsificación. Y puede ser fácil, puede suceder fácilmente como la historia de Israel. Eso está construyendo una teología sobre una falsificación, y una vez que comiences a construir una teología sobre una falsificación, entonces puedes conectarte con cuestiones orientales y Turquía y todo tipo de cosas. La Biblia es muy clara en cuanto a quién es el problema, ¿sí? Esta es la terrible bestia que tenemos que definir de una vez por todas, decir quién es la bestia. Y luego hay matices, como el rey del norte, el rey del sur, todas estas cosas que entran en juego con este escenario. Así que echemos un vistazo. Una mujer monta la bestia. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los corazones puros. Hay muchos subliminales en esta afirmación. Muy cierto. ¿No lo crees? Porque si lo miras, si entiendes los libros de Apocalipsis, esos son hechos, ¿sí? Le hará algo al corazón, te brindará una experiencia religiosa diferente. Y obviamente, el hecho de que se sienta mejor significa que hay una progresión en la comprensión. Sí, a medida que se desarrolla también. Sí. Y si entiendes estos libros y ves el misterio de la iniquidad y lo comparas con el misterio de la piedad, entonces te darás cuenta de qué tipo de carácter debes desarrollar para ir al cielo, porque este personaje de contraste no irá al cielo, sino que va a la perdición. ¿Sí? Y entonces quedarás impresionado en cuanto a qué tipo de carácter debes desarrollar. La profecía, a pesar de que son hechos que se desarrollan, debe hacer algo en el corazón. Definitivamente un cambio, y para mejor. Y si simplemente te das cuenta de que cuando lees y comprendes la profecía, estás tratando con la palabra infalible de Dios. Te debe dar confianza en la palabra de Dios. No es esa la verdad. Me refiero a todos ustedes que escuchan a la gente decir, preferimos no usar la Biblia y los libros de Daniel y el Apocalipsis para tratar de probar que la historia dice exactamente lo opuesto. Exactamente. ¿Y por qué? Porque a veces de esto obtendrás una mejor comprensión de cómo debes ser en relación con Dios para prepararte para el cielo. Correcto. Así que, con eso en mente, vayamos a este asunto. La Biblia de Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis 17 y la mujer que la monta. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, la descripción de la bestia no es necesariamente la que vemos aquí, pero es una bestia de 7 cabezas, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas fueron los que dijeron, ven, déjame mostrarte algo. Entonces, ¿dónde estamos en la corriente del tiempo? Bueno, esto debe ser justo en el momento antes o cuando las plagas comenzarán a caer. Bien, así que nos lleva hasta el tiempo del fin. Sí, así es. Ahora, esta bestia es obvio, todavía está muy ocupada, así que es antes del cierre del tiempo de gracia, pero está cerca del final. El ángel ya tiene un frasco en su mano para derramar la plaga. Esa es una plaga, sí. Hemos progresado a través de la corriente del tiempo
Y sabemos que es una mujer y sabemos que bíblicamente una mujer representa una iglesia en las escrituras. Y sabemos que esta iglesia tiene una relación ilícita con los reyes de la tierra, con los gobernantes del mundo, y que cometen fornicación con ella. En otras palabras, practican apostasía cuando deberían estar practicando lo que las escrituras dicen. Exactamente. Así, tenemos una guerra. En realidad es una guerra contra la palabra de Dios. Sí. Y están borrachos con el vino de una fornicación. Ahora el vino en las escrituras es a menudo una referencia a la doctrina. Debes poner vino nuevo en odres nuevos. No se trata de un vino, se trata de doctrina. Si quieres entenderlo, debes tener un corazón nuevo, debes renacer, debes ser nuevo para poder captarlo, para entenderlo. Pero este vino es un vino engañoso, es una doctrina falsa. Así que sabemos que hay una mujer, es una iglesia que controla los 7 sistemas políticos, y todos los reyes del mundo están confabulados con ella. Ese es el resultado final de esta historia. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora, es interesante que esta mujer, en esta etapa de la historia, está en el desierto. Lo que también te muestran en qué parte de la historia encaja. Sí, entonces la sacaron de su asiento de poder directo y la aislaron a un lado. Pero sigue siendo una mujer malvada. Pero está en un estado desértico. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Debemos tener en cuenta que escarlata, porque tenemos que establecer paralelos con la Biblia, para identificarla. ¿Sí? Una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Ahora, ¿dónde encontramos blasfemia? Encontramos blasfemia en Apocalipsis 13 y encontramos blasfemia en el pequeño poder del cuerno de Daniel 7. Y todos son exactamente lo mismo, solo dicen diferentes fases. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esa mujer está montando una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que tenemos que encontrar las cabezas y tenemos que encontrar los cuernos. Tenemos que retroceder en la historia y ver de dónde vienen las cabezas, de dónde vienen los cuernos. Ahora tienes que regresar al libro de Daniel Para encontrar, porque es una llave. Esa es la llave y Daniel te dice dónde surgen los 10 cuernos. El surgimiento y la caída del Imperio Romano, y ahí surgen y entre ellos viene otro cuerno pequeño. En realidad son 11 cuernos, pero llegaremos a eso. Y un cuerno, según las escrituras, también es una entidad política, o el rey que representa la entidad política, porque la Biblia lo define, te dice lo que es. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esa es una pista bastante críptica. ¿Ah? Realmente no puedes equivocarte. Es una mujer muy rica y nuestro telón de fondo también lo muestra. Es una mujer muy rica, de hecho, probablemente la más rica de todas las iglesias. ¿Sí? Probablemente de todas las entidades en todo el planeta. Y ella tiene una copa dorada en la mano, llena de abominaciones e inmundicias de su fornicación. Ahora, Martín, solo hay una iglesia en el mundo que se representa como una mujer con una copa de oro en la mano. Y esa es la iglesia de Roma. El catolicismo romano es solo un hecho. Así que aquí hay una estatua en el Vaticano donde la mujer sostiene una copa de oro. Eso es bastante directo. Ella no se avergüenza del hecho de que tiene el oído de los reyes del mundo. Eso es alardear. Alardear, sí. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Ahora, el misterio es un secreto, ¿no es así? Es oscuro. ¿Sabes? Es algo que está oculto. Pero nos dice
que es Babilonia la Grande. Así que tenemos una pista de que es un sistema político religioso que tiene elementos babilónicos en él. Y Babilonia siempre fue la antagonista del pueblo de Dios. ¿Sí? La madre e hijos proviene de Babilonia, no queremos entrar en todos esos detalles, pero ella también se llama a sí misma la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahora, si ella misma es una ramera, y ella dice que es madre de rameras, eso significa que es madre de otras iglesias que también están en apostasía. Sí, hijas. Y si estás confabulado con esta mujer, automáticamente te conviertes en esa ramera, porque no puedes estar en armonía con Dios si estás en armonía con ella. No puedes. Si la reconoces como una figura líder, entonces reconoces una abominación. Eso es lo que dicen en las Escrituras. Es simple, es duro, pero eso es lo que dice. Ahora, hemos hecho muchas presentaciones sobre por qué sus enseñanzas son abominaciones. ¿Es verdad? ¿Recuerdas que hicimos la doctrina de la serpiente? Sí. Y la gente puede ir y ver que no queremos repetir todos los errores doctrinales, así que esto es lo que dicen las Escrituras. Incluso, también hemos demostrado que las hijas que mostramos en gran número, como también beben o tienen estas doctrinas abominables. Y tienen doctrinas que no son bíblicas y provienen directamente de esta madre. Ahora, ella reconoce que ella es la madre de todas las iglesias. Sabemos que sí, aquí hay otra estatua de una mujer sosteniendo la copa en su mano. Están muy orgullosos del hecho de que sea la mujer con la copa en la mano. Eso también está en el Vaticano. Esto también está allí. Ahora aquí está, en realidad, la cabeza espiritual de la Iglesia Católica Romana. No el Vaticano, es más bien la sede del gobierno, si se quiere. Pero aquí está la última iglesia de San Juan y esta es donde el Papa habla, es cátedra desde su asiento. Está bien, entonces esto es en realidad una iglesia y estado casi. ¿Sí? Es una parte de la iglesia y el asiento es más... Entonces esto es el letrán de San Juan, por supuesto también está en Roma. Y si vas a los portales hay dos placas ahí donde están, mi flecha señala, y allí afirma que ella es esta entidad eclesiástica. Ella es esta madre eclesiástica. En otras palabras, ella es la madre de todas las iglesias. Y el Papa Benedicto lo dejó bastante claro cuando dijo que no somos una hermana, somos la madre. Y las otras iglesias son hijas. Hijas. No hermanas nuestras, son hijas. Así que está muy claro con quién estamos tratando en esta profecía. Ahora las bestias de 7 cabezas aparecen en realidad solo 3 veces en las Escrituras. Y los demás son compuestos que suman 7, pero una descripción de bestias de 7 cabezas 3 veces. Y echamos un vistazo a algunas de estas descripciones. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿De qué color era la mujer que monta la bestia? Escarlata. Escarlata. Es roja. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, estas coronas están en las cabezas, no en los cuernos. ¿Está bien? Entonces necesitamos saber quién es este dragón rojo. Apocalipsis 12 también nos dice que sabes que el dragón también es Satanás, porque se llevó 1/3 de las estrellas consigo. Se llevó 1/3 de los ángeles del cielo con él y hubo una guerra en el cielo y toda esa descripción que está en Apocalipsis 12. Pero llegaremos a eso ahora. El segundo que encontramos es Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces debe estar asociado con este anterior porque también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sabes que dicen, si parece un pato y camina como un pato y grazna como un pato, entonces es un pato. No puedo llamarlo pollo.
No, eso es lo que es un pato. Así que en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Las coronas se han movido desde la cabeza hasta los cuernos. Así que llegamos a eso. Entonces debe haber habido alguna progresión porque hay un movimiento. Y luego el tercero, por supuesto, que encontramos en Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Allí tienes el dragón rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, nuevamente, tienes blasfemia en este y tienes blasfemias en Apocalipsis 13. Entonces son los mismos. Exactamente. En el Salmo 74 leemos este versículo: magullaste las cabezas. No nos dice cuántas cabezas hay, pero es plural. Así que no es una. Adivinemos, probablemente sea 7, ¿cierto? Del Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. En otras palabras, Dios dice que va a destruir este sistema. Va a ser destruido, pero lo permitirá por un tiempo. Sí. Así que obtengamos un poco más de información para que podamos ver la progresión de estas bestias. Así que miremos Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces cada una de estas cabezas tiene una corona. Y necesitamos saber cuáles son las cabezas, y necesitamos saber qué son los cuernos. Y necesitamos saber por qué las coronas están donde están. ¿Sí? Ahora no creo que queramos repasar todo Apocalipsis 12. No, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, no nos concentraremos en Apocalipsis 17, pero hagamos un pequeño resumen. Este dragón, bestia de 7 cabezas, representa a la Roma imperial. ¿Por qué decimos eso? Bien, intentó destruir a Jesús emitiendo un decreto para matar a los niños menores de 2 años, de Herodes, que era un empleado romano. Si lo ponemos así, es quien emitió ese decreto. Este poder crucificó a Jesús y persiguió a su iglesia bajo Poncio Pilato. Entonces fue un problema romano. También representa a Satanás, quien hizo que Roma se sentara y usó este poder para aplastar a todos los descendientes. Así que esta es la Roma imperial y las coronas están en sus cabezas. ¿Sí? De hecho, durante esta etapa imperial romana, los cuernos en realidad no se habían desarrollado, pero se les representaban con 10 cuernos. ¿Es cierto? Veremos en Daniel que los cuernos surgen más tarde. Después. Así que Roma estaba gobernando. Estaba cediendo poder imperial en el mundo. Sí. Y era una herramienta de Satanás, su obra maestra. Era pagano. Pagano. Y lo usó para aplastar el cristianismo. Y a Cristo. Y entonces, esta es la forma pagana de ese poder. Así que la próxima vez que nos encontremos con esta bestia, la encontramos en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Así que obviamente surge entre los pueblos, las naciones, las multitudes. ¿Está bien? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que es muy similar al que encontramos en Apocalipsis 12. Y en sus cuernos 10 diademas. Así que las coronas se habían movido de las cabezas a los cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora esto es muy interesante. Ahora, según Daniel capítulo 7, la primera bestia que surge es Babilonia. Babilonia es conquistada por Medo-Persia. El símbolo usado para Babilonia es el león. Medo-Persia conquista Babilonia. El símbolo usado para Medo-Persia es el oso. Medo-Persia es conquistada por Grecia. El símbolo que se usa para la bestia es el leopardo. Y luego una bestia terrible.
¿sí? Y surgen 10 cuernos y luego se nos dice en el libro de Daniel que los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán después de este reino. Pero 3 están en oposición a otro poder, el poder del cuerno pequeño, ¿sí? Que está creciendo, correcto. Así que según las escrituras, 3 de ellos tienen que ser desarraigados y luego el cuerno pequeño crece hacia la prominencia y se vuelve más robusto que todos los demás. Y se vuelve prescripto y gobierna sobre los reyes. Y blasfema. Y es un poder blasfemo. Entonces, este poder es la Roma papal, ¿sí? Entonces tenemos un cambio de la Roma literal a la Roma papal. Sí, entonces hubo una Roma pagana a la Roma papal. Correcto. Y por lo tanto, hay un cambio en el poder gobernante, ¿sí? Entonces las coronas del gobierno estaban en las cabezas, controlaban estos reinos y ahora están en los cuernos. Así que Roma está gobernando los poderes de Europa. Roma papal. Roma papal. Y recuerda que tuvo que arrancar 3. Ahora, Martín, si haces un pequeño cálculo, si hubieran 10 cuernos y 3 fueron arrancados, entonces ¿cuántos quedarían? 7. 7. Entonces quedaron 7 cuernos, pero entre ellos surgió otro cuerno que tomó protagonismo o preeminencia. Sí, se sobrepuso, básicamente. Entonces, ¿cuántos cuernos habían? 8. Ahora, ¿qué número tendría este cuerno entonces? 8. Es 8. Por lo que el número adjunto a ese cuerno es 8. ¿Correcto? Correcto. Bien. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ahora, el dragón estaba en Apocalipsis 12. Representa al diablo, pero también representa a la Roma pagana. La Roma pagana históricamente le dio su autoridad y su sede de poder a la sede papal. Sí. Sí. 100%. El Papa se convirtió en el líder. De acuerdo con los decretos de los emperadores romanos de Justiniano hasta Constantino, este poder que Roma cedió en Roma, en la esfera política, fue entregado al papado. Y el papado comenzó a gobernar como poder supremo una vez desarraigada la oposición de 3 de estas naciones europeas. Sí. ¿Cierto? Los érulos, los ostrogodos y los vándalos fueron eliminados. El último de ellos fueron los ostrogodos. Y luego tomó la silla papal y ascendió vigorosamente en el año 538 después de Cristo, y su gobierno de 1260 años comenzó, donde gobernó Europa con puño de hierro. Sí. La corona estaba sobre los cuernos, gobernó sobre las potencias europeas. Especialmente el 8º cuerno. Y gobernó como el 8º cuerno, su número era 8. Había 10, 3 fueron desarraigados, él creció poderoso, él era el 8º cuerno. Y también está esta parte que dice que donde estás en la historia. En la corriente del tiempo, así que hemos tenido una progresión. Ahora, es interesante, Martín, que todos los demás que fueron conquistados por poder militar, fueron derrocados. Babilonia fue conquistada por los medos persas. Los medo-persas fueron conquistados por los griegos. Los griegos fueron conquistados por los romanos. Pero después de esto no hay conquista, no hay guerra, no hay toma de poder. Hay un cambio en el énfasis. Eso es todo lo que sucede. Así que una vez que Roma se ha establecido, Roma gobierna, y Roma gobierna en diferentes formas. Está cambiando de forma. Sí. Y por eso tenemos una predescripción un poco diferente. Sabemos que hay una progresión en el tiempo, porque los 10 cuernos no se habían establecido en la época de la Roma pagana. Luego se volvieron prominentes y luego las coronas se movieron a los cuernos. Y él los gobernó. La otra cosa interesante de esto, Martín, es que
Si vas al libro de Daniel, empiezas con Babilonia, luego vas a Medo-Persia, luego vas a Grecia, luego vas a Roma y luego vas a Roma papal. Ahora, aquí lo tienes al revés, porque lo que ves es el leopardo, que es Grecia, tienes el oso, que es Medo-Persia, y tienes el león, que es Babilonia. Así es. Así que tienes lo contrario. Así que aquí estamos en un punto de la historia donde estás mirando hacia atrás. Sí, todo esto ya sucedió. Ya sucedió, lo estás viendo en la secuencia inversa. Todo ya sucedió. Así que estamos seguros de que no estamos tratando con diferentes criaturas. Estamos tratando con la secuencia en el tiempo. Sí. Es muy importante que entendamos eso. Apocalipsis 13:3 vio una de sus cabezas como herida de muerte. En otras palabras, de alguna manera, uno de sus estados perdió su poder. Pero es muy interesante que diga como si estuviera herida de muerte. ¿Por qué no dice simplemente como una de sus cabezas fue herida de muerte? Porque no está muerta. Porque no está muerta. Porque esta bestia todavía existe. Sí, así que parecía una herida mortal. Parecía una herida mortal. Y luego tenemos otra progresión. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces hay una muerte aparente y hay una resurrección que también es una progresión en el tiempo. Apocalipsis nos está llevando a través de una progresión en el tiempo con diferentes fases de la misma edad y poder. Y eso es lo importante porque la gente comienza a explicar esa progresión a diferentes entidades. No puedes. Y también es muy importante, Martín, no puedes traer otras entidades. En este escenario no puedes decir, está bien, ¿cómo encaja China aquí? No puedes hacer eso. No puedes decir, ¿cómo encaja Turquía aquí? No puedes decir, ¿cómo encaja Palestina aquí? Nada. Porque estamos tratando con esta entidad romana. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, una de las cabezas fue herida. Entonces recibió una herida mortal. ¿Cuándo recibió el papado una herida mortal? Históricamente en 1798. Le quitaron el poder, su poder político. Pero la iglesia, por un tiempo, pareció haber perdido su poder. Pero en realidad no perdió su poder. Y volveremos a eso. Y esta herida sería curada. En otras palabras, el poder que ejercía cuando las coronas estaban sobre los cuernos le será devuelto. Así que volverá a ser prescriptivo nuevamente sobre los cuernos. Y si haces eso, entonces realmente estás adorando al dragón que le dio poder a la bestia. Y ellos adoran a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra contra ella? Entonces, ¿qué más podemos deducir de esto? Bueno, lo que podemos deducir es, Martín, que si sigues los dictados de esta bestia, eres más obediente a él que al Dios de la Biblia, claro. Y la otra pregunta, ¿quién es capaz de hacer la guerra contra ella? Debe tener algún poder que ceda. Sí, esa es la pregunta. En realidad es una declaración decir que nadie puede hacer la guerra contra ella. Nadie, ella tiene todo en su poder. Esto es interesante porque esta entidad no tiene poder militar, excepto un pequeño dios suizo. Y seguramente eso no va a mover a una nación. No. Entonces, ¿de dónde obtiene su poder y cómo lo ejerce? Y es bastante seguro de que tiene el poder, por supuesto, porque dice que no puedes tocarme, te destruiré, exactamente. ¿Ok? Nadie puede hacerle la guerra. También aprendimos algo más, que en el transcurso del tiempo han adquirido ciertos matices que mejoraron su poder. Si tomas a Daniel, por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel en su progresión se representa como metales, ¿sí? En la estatua, y pasas de oro a plata y de bronce a hierro. Ahora, el valor cae, pero la fuerza aumenta. Eso es importante. El oro es menos valioso que la plata, es menos valioso que el bronce, es menos valioso que el hierro, pero
pues se vuelven más duros y más fuertes. Es interesante que incluso en su atuendo militar siguieron ese patrón. Ahora, esta bestia tiene los atributos del leopardo, del que también hemos hablado muchas veces antes. Y el leopardo, por supuesto, representa a Grecia, según Daniel. Y él la define para que no puedas adivinar, que solo es un hecho. Entonces la filosofía de este poder es la filosofía griega. Bueno, hemos discutido que toda la ley natural y todo se basa en la filosofía griega, incluso la cuestión de los orígenes. Correcto. Proviene de Aristóteles. El oso es medo-persa. El sistema de gobierno es un sistema mitraísta, que es medo-persa. Y luego el león, esta es la forma en que habla, es babilónico. Es una religión basada en obras y tiene adoración a madre e hijos en él, por ejemplo. Y esta bestia es, en otras palabras, una progresión de la Roma pagana a la Roma papal, con autoridad transferida de las cabezas a los cuernos. Así es. Continuemos. Aquí hay otra declaración interesante que proviene del libro Fermentos de Oriente Medio de Louis, donde dice: pero hoy, por increíble que parezca, muchos predicadores protestantes están enseñando que las interpretaciones de la profecía inspiradas por Dios, presentadas con tanta fuerza en los reformadores, y que fueron el baluarte del gran movimiento protestante, son erróneas. Y que por lo tanto la falsa exégesis de las escrituras por parte de los reformadores fue el principal sustento, el fundamento de la gran reforma divina. En otras palabras, la reforma está terminada, es inútil, Según lo que dicen muchos predicadores protestantes. porque hoy en día se reúnen en concilios ecuménicos y piensan que este poder que la Biblia describe como el cuerno de Apocalipsis es un poder cristiano, cuando en realidad es un poder pagano disfrazado de poder cristiano. Y los reformadores dijeron que las bestias de Apocalipsis 13 apuntan al papado. Dijeron que el poder del cuerno pequeño en Daniel apunta al papado, y tenían argumentos muy sólidos en cuanto a por qué dijeron eso. Hoy ese no es creer. Tampoco creen en el preterismo o en el futurismo. La mayoría de ellos son futurismos. El anticristo viene en el futuro, pero si ya estaba activo en los días de Pablo, ¿cómo puede venir en el futuro? Entonces, es un gran engaño. Entonces, hace la pregunta: ¿cómo produjo este cambio? ¿Cómo todo el mundo protestante cambió sus doctrinas? ¿Quién lo hizo? La respuesta es clara y decisiva: los jesuitas. De esto se trata, los jesuitas. Así que en Woodwork tenemos que encontrar a los jesuitas sofocando cada principio protestante, socavando las doctrinas de la Biblia, socavando la justicia por la fe, socavando cada uno de los elementos de la expiación. ¿Quién está detrás de esto? Los jesuitas. Son la organización más malvada que jamás haya existido y que jamás existirá. Y han jurado ante el papado: matarán, asesinarán, harán lo que sea necesario para promover los objetivos del papado. ¿Qué está escondiendo esta mujer? ¿Qué es lo que no quiere que veamos? Veamos si hay una mayor progresión. Así que tienes a esta mujer con una copa de oro. Es la Iglesia Católica Romana. No cabe duda alguna. Ella se representa de esta manera. En el verso 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Millones y millones, cientos de millones han sido masacrados. Los valdenses, los albigenses, los protestantes. Comenzó antes de la Reforma, 100 años antes de la Reforma, con los que los husitas o lo que sea, la sangre fluyó. Los niños fueron arrancados del útero. No hay duda de que este poder perseguidor continuó lo que Roma comenzó en los coliseos. Y lo hizo de otra manera. Y usó las torturas más terribles en sus cámaras de tortura.
Y ella es literalmente una iglesia ebria con la sangre de los mártires. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Porque la reforma en que ella se retrata se ve tan bien. Se ve tan bien. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Así que hay un misterio. Hay de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era apuntando atrás en el tiempo, por lo que apuntaba hacia el capítulo 13 de Apocalipsis. Y si quieres ir más allá de eso, apunta hacia atrás al capítulo 12 de Apocalipsis. Por lo que esta bestia era y no es. Así que en esta etapa, cuando esta profecía tiene lugar, mientras los ángeles se están preparando para derramar sus copas, históricamente hablando, ella está en una etapa de no es. Y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es como un acertijo, ¿no es así? ¿Lo es? Un acertijo hermoso. Así que analicemos. Esta bestia una vez fue un poder político. Ahora lo interesante es que esta bestia no tiene coronas. No. Apocalipsis 17. No hay coronas. Apocalipsis 12. Las coronas estaban en la cabeza. Apocalipsis 13. Las coronas estaban en los cuernos. Ahora no hay coronas porque ella no está gobernando. O digámoslo de otra manera. Martín, ella aparenta no gobernar. Exactamente, eso es la parte del misterio. Pero obviamente ella está gobernando porque está montando a la bestia. La bestia, exactamente. Ahora, ¿quién controla los reinos cuando montas a la bestia? El que está sentado arriba. El que está sentado arriba. Aquí mismo ella está gobernando. Ahora, ¿cuántas cabezas tiene esta bestia? 7. ¿La mujer tiene cabeza? Sí. Entonces es la octava. Así que si le suma la cabeza, ¿cuál es su número otra vez? 8. ¿Era el número del cuerno pequeño? 8. Y sí, o sea, obviamente, ¿cierto? Porque fueron 10, fueron 3 arrancados de raíz, eso deja 7 y luego ella toma prominencia, entonces ella es la octava. Así que esta mujer también es la octava cabeza, es lo mismo que el cuerno pequeño, el mismo poder. Está bien. Este es un rompecabezas muy interesante. Y sabes que la humanidad ha estado tratando de desentrañar esto muchas veces. Y hay muchos X y Z sobre quiénes son las cabezas. Algunos comienzan con Egipto, otros comienzan con Siria. Y sabes a quién dejas fuera y a quién pones. Es muy complicado, así que sigamos con lo que dice las escrituras. Sí, déjalo claro. Sí. Ahora, sabes, Martín, me gusta leer y a veces lees muchas cosas que no tienen mucho sentido. Y a veces lees muchas cosas que tienen mucho sentido, pero son tan complicadas que no puedes desentrañarlas. Y tienes tantos matices. Así que si lees algunos de los simposios, que dice este, que dice el otro, que dice aquel, sabes que puedes enredarte tanto que más adelante piensas, bueno, nadie se dará cuenta de esto realmente y luego a veces te encuentras con algo muy claro. Y en pocas palabras, piensas que tal vez no siempre tengas que ir a beber al pozo de los teólogos. Tal vez también puedas beber algún otro pozo, a ver si puedes ver algún patrón, y entonces tendrás tus propias ideas también, por supuesto. He estado leyendo un par de libros últimamente y son muy simples, pero en realidad los encuentro bastante esclarecedores. Leí un libro de Steve Wolber, La mujer sangrienta y la bestia de 7 cabezas. Es un libro breve y está escrito de manera muy lógica. Su idea es que si estás hablando de todas estas cabezas, ¿por qué no te quedas con las cabezas? Sí, como Daniel y Apocalipsis las dan. ¿Por qué quieres incluir otras entidades?
Y yo pensé que era una buena idea y dije, bueno, gracias Steve, lindos pensamientos. Repasemos ese y pensemos en ello. Y luego alguien me dio este libro aquí, también un librito delgado. Así que creerás que el de Regan Reed Kifu. Ahora conozco a los Kifuks y yo estaba pensando, bueno, me pregunto, ¿qué estarán diciendo? Porque los conozco personalmente. A algunos los conozco muy bien y a otros no los conozco tan bien, pero pensé, bueno, leámoslo y ya sabes. Estoy gratamente sorprendido porque hay algunas gemas en él. Así que algunos de estos pequeños libros se pueden recomendar, simplemente dar Una buena imagen. solo un nuevo y agradable resumen de algo que en realidad es muy complicado. No se desvía de nada de lo que está ahí. En realidad es simplemente poniéndolo nuevamente en una perspectiva fácil. Hay otro libro que leí hace muchos años y lo encontré muy completo, El Rey del Norte en Jerusalén, por Louis Ward, y algunas personas han decidido que van a tirar a Louis Ward por la ventana, porque piensa que es esto o lo otro, pero si simplemente sigues la lógica de lo que dice, lo encuentro bastante profundo. Solo lo digo por simplicidad y a veces es bueno leer algo que es muy sencillo y va al grano. Y creo que hay algo de mérito en lo que está diciendo. Así que miremos a esta bestia y cuáles son sus atributos. Dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, apuntando a cuando tenía poder, y no es. Este es el marco del tiempo del que estamos hablando. Entonces, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? Esta bestia en este momento no está ejerciendo poder o no parece estar ejerciendo poder. Exactamente, así que fue después de haber recibido la llamada herida mortal. Por lo que debe ser después de 1798. Así que estamos viviendo una gran época de la historia desde 1798 hasta donde estamos ahora. Entonces estamos en la etapa no es y ascenderá fuera del abismo. Así que queremos saber qué filosofía salió del abismo, porque de ahí viene. Sí. ¿Y a dónde va a ir? Bien, va a ir a perdición. Así que esta bestia va a ser destruida. ¿Y quién la sigue? Los que habitan en la tierra se maravillaron. ¿De dónde sacamos esa palabra antes? Se maravillaron en pos de la bestia. En Apocalipsis capítulo 13. Y la palabra maravillar significa que recibes su mentalidad. Piensas en ello y piensas en que esta bestia tiene razón. En realidad te está engañando, porque aquellos que se maravillan después de ella, en otras palabras, aceptan su vino, no están escritos en el libro de la vida. Y eso deja muy claro quiénes son estas personas. Totalmente. Así que es mejor que los mires con mucho cuidado. Y contemplaron la bestia que era y no es. Esta es la etapa en la que estamos ahora y todavía es. Sí, lo es. Debe haber pasado en la clandestinidad, así que veamos que esto es fascinante. Esto, para la mente que tenga sabiduría, Daniel dice que ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios entenderán. Y los sabios tendrán su nombre en el libro. No son como los demás. Y ahora, ¿qué te hace sabio? ¿Tu inteligencia? No, definitivamente no. Tu sabiduría viene de creer la palabra de Dios. Ahí es donde recuerdo cuando mencionaste que de ahí viene la santidad, en estar de acuerdo. Si crees la palabra de Dios y no la haces, eres un hipócrita. Sí, está bien. Entonces, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Ahora, esto es una clara descripción. Sí, exactamente. No tienes que preguntarte. Cuando la Biblia en Daniel dice que hay 10 cuernos y estos 10 cuernos
son 10 reyes que se levantarán, o 10 reinos de ambas definiciones, y eso es lo que son. Aquí hay 7 montañas. Así queda una descripción literal. Está bien, entonces hay 7 montañas. Hay montañas literales. ¿Cómo está construida Roma sobre 7 montañas o 7 colinas? Sí, pero una montaña en las escrituras también representa un reino. ¿Sí? Entonces ella está construida sobre 7 reinos inclusivos. Así que si lo llevamos a la interpretación histórica continua, esto se sucederá en secuencia. Y luego te dice dónde estamos en la corriente del tiempo. Y son 7 reyes. ¿Recuerdas que un reino también tiene un rey? 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Está bien? 5 están caídos. Tendremos que ver quiénes son los 5 que están caídos. Uno es. ¿Cuál es? No está en el escenario porque esto es lo que él describió que es. Es la etapa de no es. Y el otro aún no ha llegado, así que hay uno por venir. Y cuando venga, debe continuar un espacio corto. Afortunadamente es solo un espacio corto. No tenemos que sentarnos con ellos por mucho tiempo. Y luego está este interesante verso. La bestia que era y no es, está en la etapa de no es también el octavo. Y es de otros de los 7 y va a la perdición. Ahora, es el octavo una vez que los 3 cuernos fueron arrancados. ¿Dónde estaba el cuerno pequeño entonces? Subiendo. Y si esta mujer con su cabeza estaba sentada sobre una bestia de 7 cabezas y tiene una cabeza, entonces ¿cuál es su número? 8. Entonces 8 se vuelve interesante, ¿cierto? Sí. Si sumamos solo las bestias como se escriben en Daniel y Apocalipsis, en otras palabras, eliminamos todas las demás posibilidades con las muchas X y Z que hay por ahí en el mundo. No contamos a Egipto, no contamos a Siria, no contamos a ninguno de ellos, solo lo que Daniel y Apocalipsis le han dado. A China, a Rusia, dejémoslo fuera. Déjalo fuera. A todos, solo mira lo que Daniel y Apocalipsis ha dicho. Entonces, los 5 que han caído en esta etapa son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma pagana, ¿verdad? Y Roma papal, porque ella no está en el escenario. Exactamente, ella recibió la herida mortal. Sí, después de 1700. Esos 5 que han caído, uno debe estar en el papado herido, porque no hay corona en ninguna de sus cabezas, o cuernos, que parecían tener una herida mortal, y gobernaba porque estaba montado a la bestia. Debe estar gobernando a través de un representante. Sí, así que todavía estaba gobernando, pero no sabes. No sabemos quién está gobernando. Está cerrando los ojos. No se supone que debes ver esto. Bien, porque se supone que ella debe estar fuera de la vista. Fuera de la vista, fuera de la mente. Y el anticristo ha sido identificado. ¿Qué pasa si el anticristo ya no existe y no tiene poder? Entonces no es un problema. Debe haber otro anticristo. Tal vez nos equivocamos. Sí, y entonces todavía tiene que venir o lo que sea. Oh, sí, tal vez ya estaba allí, entonces no tenemos que preocuparnos por él. Pero el brillo de su venida lo destruirá. ¿Cómo podría haber estado allí? O tal vez él vendrá en el futuro entonces. Y si es solo el futuro, ¿qué pasa con el uno es? Un gran problema. Entonces, si ella montando, entonces la bestia existe. Y la bestia es un poder político, ¿verdad? Uno es. Ese debe ser el papado herido que parecía tener una herida mortal y gobernaba a través de un representante. La herida mortal fue administrada en 1798 por Francia. Francia también introdujo una forma de gobierno ateo secular durante la Revolución Francesa y atacó a los 2 testigos de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y leemos todo eso en Apocalipsis capítulo 11. No queremos hacer una exégesis completa de Apocalipsis 11. Ahora no tenemos tiempo, nos estamos concentrando en esta mujer. Sí. Pero vayamos al versículo capítulo 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá.
y los matará. Así que primero esta bestia, este poder, que no se describe como una bestia de 7 cabezas, ni nada parecido, simplemente se llama bestia. Es una entidad política. Y sale del abismo sin fondo. ¿Esta mujer de Apocalipsis 17 no estaba ya también asociada exactamente con el pozo sin fondo? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la filosofía en la etapa no es? En la etapa de la herida. Debe ser secularismo. Debe ser lo que surgió de la Revolución Francesa. Ok, entonces, ¿quién realmente gobierna después de 1798? Bueno, Apocalipsis 13 nos dice que hay una bestia que sale de la tierra y esta bestia tiene 2 fases. Al igual que Roma tuvo una fase pagana y una fase papal. Entonces la bestia tiene 2 fases. Tiene una fase parecida a un cordero y una fase que habla como un dragón. No hay conquista aquí. Es un cambio. ¿Sí? Es lo mismo que no hay gobierno del otro. Es solo un cambio. Correcto. Y no hay coronas porque no está en el escenario. Pero sigue gobernando. Sigue gobernando. Esta mujer está montada en esta bestia, le guste o no, ni siquiera en la tapa, no es. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora sabemos cómo hablaba el dragón. Persigue, hace leyes Contra el pueblo. contra el pueblo de Dios y los mata. Así que esta bestia como cordero va a hablar como el dragón, va a hablar como habló Roma, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién es su representante? Los Estados Unidos de América. Esta bestia. Así es. Porque está haciendo exactamente lo que que supuestamente no es, quiere que haga. En cualquier caso. Pero Martin, es una bestia como cordero, es un país protestante. ¿Me estás diciendo que esta mujer está usando este poder como representante para gobernar en su nombre, para que la gente no lo vea, pero en realidad ella todavía está gobernando? Eso es exactamente lo que la Biblia nos dice. Ok. ¿Y qué hace esta bestia cuando habla como el dragón? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. En otras palabras, para honrarla y obedecerla. Así es. ¿Cómo se hace esto? Forzando. ¿Cómo se les fuerza? A través de la legislación. Está bien. Cuya herida mortal fue sanada. Así que hay una progresión hasta que esta herida mortal se curó. Sí. Esta bestia está actuando como un representante del otro. Así es. Y comenzará a verlo hablando como un dragón cuanto más nos acerquemos a la Transición de un principio como de cordero a un principio de dragón. Pero, Martin, si era un representante, entonces el principio de dragón debe haber estado oculto todo el tiempo. Sí, definitivamente, desde el principio. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo se mata y se gobierna sin ser visto? Una pantalla de humo. Una pantalla de humo, ¿ok? Sociedades secretas y confederaciones. Mientras nos acercamos al cierre del tiempo, habrá grande y aún más grande alarde externo del poder pagano. Las deidades paganas manifestarán el poder de su señal y se exhibirán ante las ciudades del mundo, y esta delineación ya comenzó a cumplirse. ¿Cuándo comenzó? Bien, comenzó en 1844, ya con las hermanas Fox y el espiritismo y las deidades paganas, en otras palabras, demonios manifestándose. Y sucederá cada vez más. Entonces, eventualmente se apoderarán de las iglesias y lo que se llaman las obras del Espíritu Santo es en realidad un poder demoníaco. Es muy serio. Por una variedad de imágenes, el Señor Jesús presentó a Juan. Eso es el Apocalipsis. El carácter malvado y la influencia seductora de aquellos que se han distinguido por su persecución del pueblo de Dios. Se trata de Roma, tanto en forma pagana como en la papal. Todos necesitan sabiduría, cuidadosamente para buscar el misterio de la iniquidad que figura en gran medida en el final de la historia de esta tierra. Necesitamos mirar esto.
el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿dónde encontramos este terrible cuadro dibujado por Juan para mostrar cuán completamente los poderes de la tierra se entregarán al mal? Deberían mostrar a aquellos que han recibido la verdad cuán peligroso es unirse con sociedades secretas o unirse de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Crees que las sociedades secretas están jugando un papel en todo esto? Creo que son los jugadores principales. Deben ser los jugadores principales. Son los jugadores principales, pero también es interesante que no está permitido de ninguna manera unirte a aquellos que no guardan los mandamientos. Por lo que los mandamientos son el eje en cuanto a quién estás adorando. Y si realmente quieres saber a quién estás adorando, el sábado se vuelve fundamental. ¿Ok? ¿Las sociedades secretas tienen algo que ver con el Apocalipsis de Juan? Sí, creo que es fundamental. Bueno, de esta declaración no puedes separarlos. No hay manera de que puedas separarlos. Leamos otro de Manuscritos Libres, tomo 8. La presentación de Dios de las obras detestables de los habitantes de los poderes gobernantes del mundo que se unen en sociedades secretas y confederaciones que no honran la ley de Dios. Deberían permitir que las personas que tienen la luz de la verdad se mantengan alejadas de estos males. Así que, Martín, si tienes la luz de la verdad, ¿considerarías entonces que los reyes del mundo se vinculan en sociedades secretas? Sí, lo harán. Y si puedes descubrir quiénes son estas sociedades secretas, ¿te distanciarán de ellas? Tienes que hacerlo. De lo contrario, estás perdido. De lo contrario, serás parte de todo esto que será destruido. Bueno, ahora, ¿quién está involucrado? Aquellos que no honran la ley de Dios. Por lo que deben mantenerse alejados de estos males. Cada vez más, todos los falsos religiosos del mundo manifestarán sus malas acciones. Porque solo hay dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que luchan contra la santa ley de Dios. Solo dos. ¿Por qué hay tanta confusión al traer todas estas entidades al exterior y quién está particularmente involucrado? Los falsos religiosos. Sí. Entonces los sistemas religiosos están ligados en sociedades secretas. Todos ellos. ¿No son principalmente masones? Sí. ¿No son ellos masones? Sí. ¿No son caballeros de Malta? ¿No son caballeros de Colón? Todos ellos. ¿Están en instituciones católicas o creen que están en instituciones protestantes? Sí. Pero las instituciones protestantes en realidad están dirigidas por otras instituciones sin que ellos lo sepan a simple vista. Sí. Así que volvamos a esta historia. ¿De dónde viene? ¿Sale de este pozo sin fondo? Esto sucedió durante la Revolución Francesa. Sí, eso es secularismo y todas esas cosas que se oponen directamente a los mandamientos. ¿Está bien? Así que Daniel capítulo 11, 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del sur, contenderá con él. ¿Contenderá con quién? Con el rey del norte. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el rey del norte? El rey del norte es el papado. Ahora hay gente que quiere discutir y decir que el rey del norte no es el papado, es Turquía. Turquía se sometió al dominio británico. ¿Sí? Y se convirtió en parte integrante de la OTAN y las naciones europeas. Ya no es un imperio otomano separado, es parte de la OTAN. Y Luis resume lo que los primeros pioneros creían sobre el tema. Ahora algunos quieren desacreditarlo, pero sabes que no puedes desacreditar lo que las escrituras enseñan. ¿Sí? Y lo que los pioneros enseñan. Sí, así que si cita algo de un pionero, entonces no puedes desacreditarlo, tienes que volver al pionero. Ahora, hablando de Jaime White, y sabemos que Uriah Smith defendió la idea de que el rey del norte era Turquía. Y condenando la opinión de que Turquía era el poder al que se hace referencia en Daniel 11, 40 al 45, James Wade escribió en una editorial en la Review and Herald del 29 de noviembre de 1877, dijo: echemos un breve vistazo a la línea de profecía 4 veces repetida en el libro de Daniel.
se admitirá que se pasa por alto el mismo terreno en los capítulos 2, 7, 8 y 11. Con la excepción de que Babilonia queda fuera en los capítulos 8 y 11. Y primero transmitimos la gran imagen del capítulo 2, donde Babilonia, Persia, Grecia y Roma están presentes por el oro, la plata y el bronce y el hierro. Todos están de acuerdo en que estos pies no son turcos sino romanos. Tienen que ser. Bien, entonces él continúa y hace una declaración. Ese es James White. James White hace la declaración. Ahora viene el punto del argumento del cual depende mucho. El capítulo 11 de la profecía de Daniel cubre el terreno medido por los capítulos 2, 7 y 8. Si es así, entonces el último poder mencionado en ese capítulo es Roma. No puede. Si demuestras continuamente que esos son los que se muestran en esos capítulos, no puedes cambiarlos de repente. Continúa diciendo, si las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido en el segundo capítulo representan a Roma, y si la bestia no descrita con 10 cuernos y el cuerno pequeño del capítulo 7 representa a Roma, y si el cuerno pequeño que creció enormemente del capítulo 8 representa a Roma, el rey del norte representa a Roma también. Estas son 4 profecías paralelas, hermanos, que llegan hasta la venida de nuestro Señor. Si eso es lo que escribió James White, y creo que es eminentemente lógico, entonces atengámonos a lo que nos dice el Apocalipsis, y no saltemos a confusiones y traigamos Turquía, o China, o Rusia, o quien sea, o Irán. Estamos hablando de las potencias de Europa, de eso se trata la profecía. Apeguémonos a ella. Estoy de acuerdo. Tal vez 2 puntos. El que hemos mencionado antes, sí. Elena White escribió en contra de la reforma en que James White abordó a Uriah Smith sobre ese tema. Pero no condenó lo que dijo. En segundo lugar, si simplemente tomas el libro de la gran controversia, o el conflicto de los siglos, en ninguna parte leerás que al final, esta vez que ningún papel será desempeñado por Turquía. No. Lo desempeñará el papado. Así que no nos confundamos con estas falsas interpretaciones que están llegando entre nosotros. Así que en el momento del fin, Martin, el rey del sur, lo que confrontará ahora el rey del sur o desempeñando el papel de rey del sur, fue Francia durante la Revolución Francesa. Y el Papa fue tomado cautivo en 1798. Por lo que en 1798 Berthier, el general francés, hizo su entrada a Roma y abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Pero que le quitaron las coronas, ya no tenía ningún poder. Se convirtió en una etapa, no es, como una entidad política. Esto viene de la Enciclopedia Americana, edición de 1941. Ahora vayamos y miremos a los personajes principales. ¿Quién fue el personaje principal? Fue Napoleón el primero. Ahora que hay un artículo del Gran Logia de la Columbia Británica y Yukon, y están hablando de Napoleón y la masonería. Y dicen que la cuestión de si Bonaparte era masón o no, nunca se ha decidido. Se rumorea que inició en Malta. Algunos escritores se inclinan a creer que solo recibió instrucción histórica. Lo único seguro es que apoyó la institución y astutamente la hizo servir a sus propios propósitos. Y luego tengo aquí esta interesante nota. Napoleón y la Revolución Francesa. La evidencia a favor de una iniciación masónica anterior a la asunción de la Napoleón al título imperial es abrumadora. Y esta es la logia que habla. Exactamente, solo quería mencionar que normalmente disfrutan alardear de sus afiliaciones. ¿De acuerdo? Esta iniciación tuvo lugar en el cuerpo de un ejército.
la logia de Filadelfia, en Acosia, derecho primitivo de Narbonne. La tercera iniciación de la comunicación de École es un avance de ese derecho. Estas iniciaciones tuvieron lugar entre 1795 y 1798. Por lo que, según la masonería, parece que estuvo muy asociado con la masonería. Sí, mucho. Bien. Continuemos con esta pequeña saga histórica. Continuando con los argumentos de las grandes logias, el 15 de agosto de 1769, el 5 de mayo de 1821, nace Napoleón Bonaparte en Córcega y se forma en escuelas militares de París. Napoleón fue ascendido a general después del asedio de Toulon en 1793, dirigió tropas a la mayor parte de Europa y en 1798, Egipto. Al regresar a Francia, fue nombrado primer cónsul después de la Revolución. Así que conquistó Egipto en 1798. Sí. Entonces se convirtió en el rey de Egipto. Sí. Entonces, cuando el Apocalipsis dice que este lugar se llama espiritualmente Egipto, en sentido literal y figurado, y si dice Sodoma, significa que es en esencia, ¿era Francia en esencia? Oh, mucho. ¿Estaba asociado con Egipto? Sí. Está bien. Napoleón fundó el Banco de Francia, reformó el sistema fiscal, restauró la iglesia, mejoró el sistema educativo. Así que si restauró la iglesia, ¿la mujer está viva y bien? Así es. Y está montada en una bestia que es una bestia representante, pero nadie sabe que ella realmente tiene el control. Así es, está encubierta, pero se restauró. Ah. Cambia todo el sistema de gobierno, mejoró el sistema educativo y en 1804 asumió el título hereditario de emperador de los franceses. Al año siguiente estuvo en guerra con Rusia, Austria e Inglaterra en abril de 1840. Se vio obligado a abdicar y exiliarse en Elba. Intentó recuperar su imperio en 1815, pero fue derrotado en Waterloo. Desterrado a Santa Elena, murió 6 años después. Muy bien, así que lo sacaron de la historia. Pero hizo su trabajo. Jugó un papel. Cambió todo el sistema de gobierno de toda Europa. ¿Verdad? Revolución francesa, las ideas de la Reforma francesa. Por lo que fue una gran parte de ese movimiento para obtener las coronas de los 10 cuernos. Sí, en realidad, literalmente quitó las coronas y la mujer todavía estaba montada a la bestia, pero parecía no tener poder. ¿Sí? Ahora, si él era masón, ¿hay alguna otra evidencia de que era masón? Bueno, aquí hay otra fuente interesante y dice que Napoleón nombró sus hermanos al oficio masónico. Luis fue nombrado gran maestro adjunto en 1805. Gerard fue gran maestro del Gran Oriente. Westfalia, el mayor, Joseph, fue nombrado masón en Tuileries en abril de 1805 y nombrado Gran Maestro del Gran Oriente de Francia. Y Lucien era miembro del Gran Oriente de Francia, por lo que todos sus hermanos se convirtieron en masones de alto grado. ¿Estaba involucrado en la masonería? Bueno, si los puso allí, en ese oficio, obviamente debería haber estado involucrado. Obviamente lo estaba. Aquí hay algo más que interesante. Esto proviene de la Sociedad Napoleónica Internacional. Napoleón fue el primer líder en Europa en otorgar libertad, igualdad y fraternidad a todas las religiones. Así que cuando este poder, Roma, gobernaba, cuando las coronas estaban en los cuernos, ¿cuál religión tenía preeminencia? El cristianismo, según ellos. Papal, cristianismo papal. Pero en 1798 habían tenido lugar tantas guerras y el protestantismo había tomado un lugar prominente y parecía como si el poder papal hubiera desaparecido para siempre. ¿Sí? Y en muchos lugares Roma ya no tenía poder alguno. No tenía nada que decir. ¿Cómo iba a recuperar ese poder? ¿Y si desapareciera? ¿Sí?
y gobernara desde el abismo sin fondo, Exactamente. con una filosofía del abismo sin fondo sin que nadie lo sepa. Sería una estrategia brillante. Y si tienes libertad de religión y equidad entre todas las religiones, entonces ella no puede no puede ser prohibida. Eso es exactamente lo que sucede. Y cuando quieres, si alguien está prohibido, como mencionaste, y es religioso, entonces simplemente haz que todas las religiones sean aceptables nuevamente, lo pones de nuevo y listo. Muy bien. Libertad, igualdad y fraternidad para todos en esta litografía del terreno que Napoleón está otorgando libertad a los judíos. Esto es lo que ven aquí en la izquierda. Así que el tío de Napoleón, el cardenal Fesch, también se involucró. Dijo: Napoleón, señor, entonces deseas que llegue al fin del mundo con tus leyes para dar a los judíos igualdad como los católicos. ¿No sabes que las Sagradas Escrituras predicen que el fin del mundo sucederá cuando los judíos sean reconocidos como una nación corporativa? ¿Eso es cierto o es una religión falsa? Esa es una interpretación falsa de lo que dice la Biblia. Porque hemos pasado exactamente del literal al Israel espiritual, exactamente. Y el reino de Dios está establecido, y si estás en Cristo eres simiente de Abraham. Entonces, ¿de dónde viene esta filosofía? Es una filosofía jesuita, ¿sí?, que está siendo impulsada aquí, ahora. Y si podemos lograr que todo el mundo crea en esta filosofía, entonces de alguna manera debemos recrear el Estado judío, ¿sí? Y entonces todos los ojos estarán puestos en Jerusalén. Y luego tal vez creas que Turquía es el rey del norte y te dejes engañar con eso. Sí, porque ese tiene que destruir a este. Y esto va a suceder. ¿Y quién está libre? El papado. La mujer que cabalga a la bestia está totalmente libre. Y luego agregas que el anticristo está en el estado, en el templo. Ya no puede ser el anticristo. Ya no puede ser el anticristo. Así que aquí hay una filosofía jesuita que está siendo impulsada por Napoleón. Bien, resumamos esto. En materia de religión, Napoleón finalizó el cisma y restauró la Iglesia Católica en Francia mediante el Concordato de 1801. Aseguró la libertad de religión y la igualdad para las sectas protestantes. Ahora ya no hay enemigos. Así que ahora todos están felices porque todos obtuvieron su lugar en el sol. Y declaró a Francia la patria de los judíos después de que se hizo evidente que no podía establecer su hogar nacional en Palestina. El código que Napoleón estableció, la igualdad ante la ley, enfatizó la santidad de la familia. Suena como una filosofía moderna. Y aseguró los beneficios legales de la revolución. El Código de Procedimientos Civiles garantizó el uso generalizado de la mediación en los tribunales, y las leyes y los tribunales se secularizaron. ¿Es este el status quo hoy? ¿Es esta la forma de gobierno? ¿No es? Definitivamente. Muy bien. ¿Quién está montando esta bestia? Todavía Roma. Sigue siendo la mujer. Entonces las opiniones religiosas de Napoleón era el colmo de la filosofía moderna. Estaba completamente entregado a la tolerancia. En todos los lugares a los que Napoleón iba, llevó la tolerancia de la mano en todas partes. Encontró varias religiones. Dio fin a la dominación por la cual una tomó la preeminencia sobre las demás. La fe, diría Napoleón, está más allá del alcance de la ley. Es la posesión más personal del hombre y nadie tiene derecho a exigir cuentas de eso. ¿Suena bien? Sí. Suena muy parecido a un cordero. Esa tolerancia es tolerar la opinión de todos o la religión. Ahora, ¿qué pasa si esta tolerancia es solo por un tiempo hasta que esta bestia haya logrado su propósito? Oh, seguro, definitivamente es porque luego volverá a aparecer. ¿Y si, aunque parezca correcto, puede usarse para un propósito equivocado? Ok, continuemos con esta historia. Ahora, hay un incidente sorprendente que generalmente no se conoce. Cuando las tropas francesas estaban en Palestina y sitiando la ciudad de Acre, Napoleón ya había preparado una proclama haciendo Palestina un estado judío independiente. ¿Sabía eso, Martin? No. No pudo realizar este proyecto debido a la intervención de los británicos. Esta proclamación fue impresa y fechada el 20 de abril de 1799, justo después de la herida mortal, inmediatamente después. Pero su intento fallido de capturar a Acre impidió que se emitiera.
Los judíos tuvieron que esperar más de 150 años antes de que se proclamara su estado. La proclamación, sin embargo, dio frutos. Fue un precursor del sionismo que aumentó la conciencia de la causa del Estado judío. Ahora, Martín, ¿es esto un engaño o es bíblico? Es un engaño. ¿Engaño de quién? De los jesuitas. De los jesuitas. Las ideas que Napoleón expresó encontraron la admiración de muchos que vieron el gesto de Napoleón como un cumplimiento de la profecía bíblica. Los muchos son los jesuitas que quieren quitarle la vista al papado, el anticristo, porque el futurismo y el preterismo vienen de las plumas de los jesuitas, ¿sí? Para quitarle la vista. Lo que predice la restauración de los judíos a su tierra. La idea atrajo a muchos adherentes, especialmente en Inglaterra. Y también en 1798, en esa etapa los jesuitas fueron prohibidos en la mayoría de los lugares. ¿Sí? Ahora, todo esto proviene del sitio web napoleoseries.org. 108 años después, los británicos emitirían la declaración de Balfour que pedía una patria judía y finalmente, 31 años después, en 1948, Israel sería reconocido como un Estado soberano por voto popular de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tal vez pueda decirse que el anuncio prematuro de Napoleón en ese primer día de Pascuas, en 1799, jugó un papel importante en la creación del Estado de Israel. El 16 de agosto de 1800, Napoleón declaró: si yo gobernara una nación de judíos, debería restablecer el templo de Salomón. Martín, aquí tienes una ideología jesuita siendo colocada en la mentalidad protestante. Sí. Para eliminar totalmente la mentalidad de la Reforma. Y alejar totalmente la vista de Roma papal. Y ahora hay personas que miran a Israel y Turquía en lugar de mirar a Roma y lo que está haciendo el papado. Y ellos están... Y deberían estar mirando a la bestia que sale del mar y a la bestia que sale de la tierra. Y lo que está haciendo esta mujer clandestinamente montando otra bestia. Así que entremos en eso con un poco de investigación. Así que tenemos un sistema religioso totalmente falso, ¿sí? Que ha tomado el lugar del protestantismo y los jesuitas han realizado un juego magistral. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tenemos que descubrirlo. Tendremos que descubrirlo. Lo haremos en una segunda sesión, porque creo que la cabeza de la gente está dando vueltas ahora. Hagámoslo. Amén. Oremos. Padre Celestial, qué historia tan maravillosa. Y todo está allí en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Qué regalo tan maravilloso. Ayúdanos a entenderlo mejor en el nombre de Jesús. Amén. Amén.